Bueno, buenas tardes. Hoy la psicología ha desarrollado estrategias, distintos tipos de técnicas, conceptos, ideas que son muy útiles para llevarlas a nuestra vida. Y más allá de los consultorios o de un ámbito privado, que uno pueda aprender herramientas para utilizarlas por sí mismo, creo que es una gran cosa. Y la idea de hoy, que en este tiempo que estemos juntos, ustedes puedan llevarse herramientas para trabajar con ustedes mismos y para trabajar con personas, los que trabajen con personas, ¿no? Siempre en general el paradigma anterior miraba mucho hacia afuera. Siempre la mirada estaba puesta hacia afuera. Ahora el nuevo paradigma es más de mirarme hacia adentro. Si yo quiero hacer algo por el otro, tengo que empezar haciendo cambios en mi persona. Todo cambio que haga en mí va a tener un efecto en el encuentro con el otro. Todo lo que se mejora en la relación mía con mis padres pasa directo a las generaciones siguientes, ¿no? Entonces, en vez de mirar tanto hacia adelante, podemos mirar un poco el contexto y tratar de hacer algo bueno en ese sentido, y eso pasa directo hacia adelante. Igual que el docente que trabaja en su relación con su propio sistema familiar, en su relación con su institución a donde trabaja, va a tener la fuerza suficiente para estar frente al aula. Entonces ahí también el nuevo paradigma sería, en vez de mirar tanto el comportamiento de los alumnos, cómo me miro yo para lograr fuerza para estar parado frente a los alumnos. Creer en alguien y crearle un contexto para que haga lo que tiene que hacer, o lo que supuestamente sabe hacer, es lo que se llama patrocinar. Patrocinar. En los niveles de cambio, en los niveles de ayuda, patrocinar es un nivel muy alto de ayuda. Patrocinar quiere decir que yo miro al otro, lo distingo como una persona única que está en su propio viaje en la vida. En psicología le llaman el viaje del héroe. Viaje del héroe quiere decir que todos somos una especie de héroes que estamos avanzando en la vida y que vamos aprendiendo a través de lo que nos pasa. Ese viaje es único y el único que puede decir algo de ese viaje es uno mismo. Pero la vida nos regala personas que desde afuera nos miran y nos dicen: yo creo en vos, creo en tu viaje, que tenemos un valor de nuestra identidad. Eso tiene que ver con el patrocinio. Se dice como ver y bendecir. Eso quiere decir: yo veo y creo que vos podés hacer ese viaje. Ese mensaje puede ser un mensaje que uno no lo diga, pero cuando uno está en presencia de alguien que te mira de esa forma, eso tiene una fuerza muy grande. Y eso está en la base de todo el encuentro humano que es la psicología. Si no existe eso en la base, la técnica, que son como trucos, trucos en el sentido que no son lo importante. Lo importante es más este nivel de patrocinar y de poder ver al otro en su propio viaje del héroe, ¿no? Y la idea del viaje del héroe es que mi ego, mi personalidad, va dando lugar en ese pasar desafíos y superar adversidades, va dando lugar a algo más profundo que se puede llamar el alma, el corazón, el sí mismo. Entonces voy encontrando cuál es mi ser más profundo. Y en ese viaje del héroe, el ir encontrando ese terreno del alma es lo que va desarrollando nuestra propia identidad o quiénes somos. Quiénes somos y cuando encuentro eso propio, viene otra etapa del viaje del héroe, cuando con la fuerza del ego, eso que encontré en mi ser más profundo,
lo llevo al mundo. Cuando lo llevo al mundo, ya estoy acá en este nivel que dice ¿quién más? ¿Quién más? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi visión? Acá en la identidad tiene más que ver con la misión. ¿Qué quiero hacer yo en la vida? ¿Qué me gusta? ¿Qué me despierta? ¿Qué me atrapa? Y el nivel ya espiritual tiene que ver con quién más, a dónde voy a llevar eso. El nivel espiritual tiene que ver con ser parte de algo más grande que uno mismo. Tiene que ver con este nuevo paradigma de la idea de totalidad. Es decir, yo no estoy mirando al otro en su comportamiento, en su conducta, no estoy mirando al otro para decirle algo o para encontrarle un problema. Y el que ayuda está de paso en ese camino para contribuir cuando ese camino se detiene, para contribuir que ese camino vuelva a moverse. Pero es una ayuda humilde, sencilla, breve. Otra idea del nuevo paradigma es la idea de proceso. Cuando viene Einstein, él dice no se puede ver la realidad solamente en 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Y él incluye la 4ª dimensión del tiempo, porque todo está en movimiento, todo está en movimiento. El nuevo paradigma implica ver la vida como un proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy acá y estoy triste, alguien puede venir de afuera y sacar una foto de eso y ponerle un nombre a eso. Pero si lo vemos como un proceso, podemos ver que tal vez esa tristeza está llevando a esa persona hacia otro paso en ese viaje del héroe. Hay un autor que se llama Rogers que dice que la paradoja del cambio es que me tengo que aceptar tal cual soy para poder cambiar. Eso quiere decir que para hacer ese viaje del héroe, para avanzar en la vida, tengo que poder ser muy aceptante de mí mismo, tengo que poder decir sí a lo que soy, decir sí a lo que voy siendo en ese camino, decir sí a lo que no me sale todavía. Y la ayuda externa tiene que ser en ese sentido, que alguien de afuera te ayuda a decirte sí a vos mismo, ¿no? Hay un autor que se llama Stephen Gilgam, dice que hay 3 energías o 3 emociones o 3 estados internos que son importantes para el autopatrocinio, es decir, para acompañarme en mi propio viaje. Uno es la fuerza, uno de esos elementos, la fuerza. ¿La fuerza para qué? La fuerza implica que tengo que tener fortaleza interna para darme cuenta y para atravesar en ese viaje momentos de oscuridad, momentos de dificultad, tener fuerza para saber que va a haber momentos difíciles y que yo tengo que seguir y que quizá en ese momento más difícil después venga la luz. Esa fuerza interior también es la fuerza del que ayuda. El que ayuda está ahí y si quiere ayudar tiene que tener fuerza. Otro estado interno fundamental para esto del patrocinio, del autopatrocinio en este viaje de la vida, tiene que ver con lo que se puede llamar compasión, que está relacionado con la fuerza, ¿no? Compasión, por supuesto, no es tener lástima, sino que es entrar en el mundo del otro y poder comprender su dolor. Tiene que ver etimológicamente con la idea de sufrir con. Entonces, ¿cómo puedo ser compasivo para decir, bueno, yo sigo? ¿Cómo le puedo decir sí a esta experiencia? ¿Cómo le puedo decir sí a esto que me está pasando, que es parecido a lo que me pasaba? Y que en una mirada más amplia seguramente tiene un sentido, ¿no? Bueno, y hay una tercera energía importante en este viaje del héroe, que según Stephen Gilgam, que es el humor, la picardía, el humor. Eso quiere decir que este viaje de la vida no tiene que ser tomado como algo tan serio, digamos. Uno tiene que lograr
dar un giro para divertirse, dar un giro para tomar con humor. Esa es una energía muy transformadora, ¿no? Poder normalizar las cosas y hasta reírse un poco de lo que a uno le pasa, ¿no? En ese camino. Poder conectar con la energía del humor, de la fuerza, la compasión y el humor o picardía, son tres grandes estados internos que ayudan en este autopatrocinio. Y si nosotros podemos estar centrados y en conexión con esas energías, también podemos ser de ayuda para otros. Crear un campo de ayuda para el otro. Crear un campo de ayuda quiere decir que, más allá de la comunicación verbal y no verbal, yo voy a tener un estado interno que va a ser irradiado en el encuentro con el otro y se va a crear ahí un contexto emocional, un campo emocional, que va a ser un campo emocional que facilite encontrar recursos. Gilgan dice que cuando él se encuentra con una persona, se pregunta a sí mismo, ¿estoy conectado con mi fuerza? Y busca una imagen y una palabra. Eso se llama anclaje en PNL, ¿no? Estoy conectado con mi compasión y busca una imagen y una palabra. Estoy conectado con mi humor y busca una imagen y una palabra. Y cuando se conecta con eso, se encuentra con la persona. Y él dice que busca estar siempre así en el centro. Es lo que puede crear un contexto para ayudar al otro. ¿Para ayudar al otro a qué? A que encuentre su propio camino. Nadie de afuera te lo va a decir. Nadie de afuera te lo va a decir. Acá en este nuevo paradigma estamos hablando de facilitadores. Un facilitador es alguien que mira a la persona, la ve como única, como original, le pregunta qué es el problema y la invita a que se siente en otra silla o en otro contexto, en otro estado interno o en otra silla. Vos podés decirle, bueno, ahora cámbiate acá y contame a dónde querés ir, qué querés, dónde va tu viaje, a ver qué puedo hacer para acompañarte en este tiempito, en ese camino que querés hacer. Eso tiene que ver con la objetividad entre paréntesis. Hay un hombre que se llama Maturana, que desde la biología se dio cuenta que no tenemos los seres vivos la posibilidad de lograr objetividad. No existe tal cosa. Lo único que tenemos es nuestro punto de vista para mirar al otro, nuestro mapa. Siempre el observador decide cómo mirar. Entonces, en este nuevo paradigma ponemos la objetividad entre paréntesis. ¿Qué quiere decir que pongo la objetividad entre paréntesis? Que yo ya no describo nada del otro. No estoy acá para mirar al otro y decirle una verdad que yo miro, sino que el facilitador está ahí para preguntarle al otro a dónde quiere ir, y se supone que el facilitador tiene herramientas para ayudar en ese proceso. Y responsabilidad interna. Nuevo paradigma es responsabilidad interna. Hay un saludo que hace Robert Dills que tiene que ver también con la identidad. Él dice que en una tribu, en un lugar de África, la gente cuando se encuentra se dice te veo, te veo. Y el otro le dice estoy aquí. ¿Escucharon ese saludo? Bueno, te veo quiere decir que yo voy a ver a la persona como una totalidad. No estoy viendo su consciente, su inconsciente, su conducta, esto, lo otro, nada. Estoy viendo ese ser, su identidad. Ver la totalidad es algo muy profundo. Te veo quiere decir que yo a través de los ojos veo ese ser y quizás no estoy pensando nada. Y dice que la persona le responde estoy aquí. Puede haber un encuentro donde existe ese patrocinio, donde yo le digo al otro es bueno verte. Ahora, ¿qué pasa? Como ocurre con la psicología, que es un ámbito tan complejo, que muchas veces
yo puedo decir te veo y vos decime no estoy aquí. No estoy aquí. Si ella me dice no estoy aquí, ¿yo puedo hacer algo? Nada. Nada. Me tengo que correr y aceptar que no puedo hacer nada. Eso también es parte del nuevo paradigma, la humildad de saber que uno puede contribuir en la ayuda cuando el otro está dispuesto a ser ayudado, cuando el otro está ahí. Entonces, el siguiente paso de la ayuda es que yo le digo, es bueno verte. Eso es patrocinar. Y en PNL hay distintos niveles de cambio. Por ejemplo, yo puedo ayudar en el contexto, cambiando las situaciones del contexto. Por ejemplo, un nene que tiene problemas para escribir, le ayudamos con un contexto ordenado, donde no haya distracciones, pero es un cambio más chico ese. Una conducta sería que yo lo pongo a escribir al nene, una conducta de escribir, por poner un ejemplo. Es interesante, pero hay cambios más profundos. Por ejemplo, un cambio a nivel de las capacidades, que ya sería el cómo, en la mente. ¿Qué estrategias mentales puede tener ese niño para la conducta de escritura, por ejemplo? Ahora, si yo al niño lo cambio de colegio, lo hago escribir muchísimo, trabajo como maestro en sus capacidades internas, pero después le pregunto, ¿es importante para vos el escribir? Y él me dice, no, porque en mi familia mi papá no escribe y para mí no es importante. Él hizo la vida así y nunca escribió. ¿Qué crees vos de escribir? No, yo creo que es algo inútil. Estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Pero entonces nosotros estamos trabajando en estos 3 niveles y Robert Dills descubrió que estos niveles tienen un orden y que un cambio en un nivel superior trae cambio en los niveles de abajo. Entonces yo estoy trabajando en estos niveles, pero en realidad donde tendría que estar trabajando en este nivel, en este caso que estoy poniendo, ¿no? ¿Qué cree la persona de eso? ¿Le da valor? ¿Le da un sentido? Ahora supónganse que yo estoy trabajando acá y la persona dice, no, yo soy un burro, o yo no puedo, o esa definición de sí mismo y de lo que uno cree es muy, muy, muy profunda, ¿no? Y entonces trabajar en ese nivel, que es lo que estuvimos hablando todo el tiempo acá, va a ser mucho más, va a tener un efecto mucho más grande que trabajar sobre los niveles de abajo. Yo puedo irme a vivir a Europa, cambiar de contexto, pero mi vida sigue igual, ¿no? Si no doy cambios en los niveles de arriba. Un cambio en estos niveles se llama cambio evolutivo, acá cambio generativo, acá cambio remedial. La responsabilidad la ponemos en el interior del otro. En educación se habla mucho, ¿no? Que el docente no tiene que poner las cosas, ¿no? ¿No? Los docentes. Que el docente crea un contexto para que el alumno aprenda. El docente crea un contexto para que el alumno aprenda, pero el que aprende es el alumno. En el paradigma anterior siempre estábamos mirando para afuera. Siempre o la culpa la tenía el otro, o la culpa la tiene mi mamá, mi papá, la educación, esto, lo otro. Siempre la culpa está puesta afuera. Y si me pasa algo, busco a alguien y le doy la responsabilidad de que me saque adelante. Si yo le doy la responsabilidad a otro de que me saque adelante, chau, estoy yéndome de mi viaje del héroe. Entonces, buscar una ayuda que nos conecte de nuevo con nuestro interior sería la idea de este paradigma de responsabilidad interna, ¿no? Y otra idea de este nuevo paradigma es centrarse en la salud. Centrarse en la salud quiere decir que, como dicen en física cuántica, donde yo pongo la atención, pongo la energía, y donde yo pongo la energía, eso crece.
Si yo miro lo malo en alguien y hablamos de eso malo, eso crece. Se podría decir que el problema humano es estar fuera de sí mismo. Es cuando yo me desconecto de mí. Cuando yo me desconecto de mí, que lo pueden llamar estar estresado, estar sacado, ¿vieron cuando uno dice está sacado? Cuando uno está sacado, estresado, fuera de sí mismo, la vida es un problema, porque las experiencias no se pueden tomar en este contexto de aprendizaje, de viaje, de aceptación, de humor. Robert Dills dice, hago una técnica, ocurre un milagro, ocurre un cambio. Eso quiere decir que él hace algo, construye un contexto, utiliza una técnica que puede estar en cualquiera, en estos niveles hay técnicas, hay montones de técnicas. Él dice, hago una técnica, ocurre un milagro, quiere decir, ocurre algo que yo no sé qué es, algo misterioso, y de repente ocurre algo nuevo en la persona. Bert Hellinger, que es un psicólogo de la nueva sistémica, digamos, él dice que para ayudar hay que salir de la intención de ayudar. Yo tengo que dejar la intención de ayudar. Tengo que tener simplemente la intención de ver a esa persona, verla en su totalidad, guiar el proceso, pero dejar el resultado en manos de la persona o en manos de algo más grande o en manos de la vida o en manos de ese viaje, porque es ese proceso, capaz que no sea ahora la transformación, capaz que sea mañana o después. Y capaz que la persona me está hablando en un momento donde todavía no puede dar ese salto. Entonces yo tengo que estar tranquilo y confiar. Y en forma breve la persona sigue y se encuentra con otra persona y ahí sí da el salto. El salto a sentirme un poco mejor en la vida, nada raro. Pero sí, salir de la intención de ayudar es clave. En esto de la psicología, la idea de espiritual es la idea de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Eso es. Es decir, no tiene que ver con lo religioso, sino que es la idea de que yo me siento parte de algo más grande. Hoy hablan de campos, en física, en biología. En física hablan de campos cuánticos, es decir, campos de energía. Y la biología también descubrió algo que llamó campos mórficos, un campo de información que une a las especies. Y cuando un grupo de una especie aprende algo, ese aprendizaje se tiende a extender. Los psicólogos, sobre todo un hombre que se llama Bert Hellinger, descubrió también que existen campos de información en los sistemas familiares. ¿Se acuerdan esta idea de la física? Que dos fotones que estuvieron unidos, cuando estimulás uno, el otro recibe la estimulación. El sistema familiar de donde salimos está unido de alguna forma, aunque después seamos seres individuales. Pero lo que descubrió Bert Hellinger, que además de seres individuales, pertenecemos a un campo de información familiar. A un campo de información familiar. Entonces ya la idea de yo queda muy chiquita. La idea de yo abarca como 7 generaciones. Por eso ahora están hablando de lo transgeneracional y toda esta idea. Montones de gente que descubrieron cosas muy importantes, en el momento que lo dijeron eran extraños, pero ahora son parte del campo de información de la comunidad. Es decir, hay un campo de información. Ahora yo logro una identidad, logro conectarme con una misión, con una actividad en la vida, y digo entonces, ¿a dónde la voy a llevar? ¿Cuál va a ser mi propósito? ¿Quién más? Pero también en este nivel nosotros somos parte de campos de información. Estar en orden con ese campo de información familiar, según este autor que se llama Bert Hellinger, parece una cuestión bastante clave, ¿no? Bastante clave. A veces creemos que el cambio viene de sentarse a pensar. Cuanto más achico, más complico, ¿no? Y cuanto más amplío y entro en ese campo de información,
mejor voy a estar. Por eso todo lo que estamos hablando de facilitador de cambio es sacar a la persona de la mente, sacarla de la mente, que amplíe, que conecte conmigo, que me mire, que esté ahí, que se crea un contexto de conexión, de comunicación y que no esté más en la mente enredada, que sea como dar una vuelta en el parque y que uno encuentra la solución o descubre que no es para tanto, ¿no? Vamos a poner un matrimonio así, de papá y mamá. De papá y mamá. Así empieza la familia, ¿no? Con la pareja. Después por ahí la pareja se pierde y empiezan a mirar mucho a los hijos o al trabajo, a esto, a lo otro, pero cuando se pierde esto de estar uno al lado del otro, es como que se pierde el sostén básico del sistema familiar, ¿no? Y el amor sería dejar de culparlo tanto al otro y acompañarlo en un proceso de vida donde el otro no tiene la responsabilidad de hacerme feliz a mí. Sí, está bueno que dé, que sea generoso, que esté atento, no, pero el viaje de la vida es individual, o sea, yo tengo que hacerme cargo. Y si alguien me acompaña, está bien, y si no, la vida, las personas, lo que sea. Pero si hablamos de una pareja, el amor sería poder aceptar al otro tal cual es, con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Igual para un amigo, igual para un socio, igual para un compañero de trabajo, para lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando dos personas se casan? No se casan él con ella y ella con él. Se casa él con ella y todo su sistema, ¿no? Por decirlo. Ella trae una historia, ella trae padres atrás. ¿Qué pasa si él dice, yo con vos todo bien, pero con tus padres no los quiero ni ver? ¿Puede sostenerse esa pareja? No, tarde o temprano va a haber problemas. Lo que descubrió Bert Hellinger fue muy interesante. Él descubrió que nosotros somos parte de un campo de información familiar. Es decir, que las familias son vínculos. Aparece un nieto y no pudo resolver el abuelo su tristeza de haber venido de Italia, por ejemplo, y tal vez no le dice nada al nieto de su tristeza, pero de repente el nieto empieza a sentir algo. Eso se llama emoción sistémicamente adquirida. Es una emoción del campo sistémico. Nunca en un sistema familiar uno más chico puede sostener emocional o espiritualmente a uno más grande. Nunca un hijo o una hija puede sostener emocional o espiritualmente a un papá o una mamá. La hija debiera darse vuelta y decir, mamá, ese es tu tema. Vos sos la grande, yo soy el chico o la chica. Entonces, son vínculos que yo tengo que resolver. Un vínculo es para toda la vida. Si yo me peleo con un compañero de trabajo, y bueno, la vida sigue, sufro un poquito, pero la vida sigue. Pero con los vínculos no. Lo que descubrió Bert Hellinger es que yo tengo que, para avanzar en ese viaje, lograr tener en mi corazón a todo el sistema. Y decir sí y gracias, sobre todo al papá y la mamá, ¿no? Es decir que toma a la mamá y toma al papá. Tomar a la mamá y al papá quiere decir que uno les dice gracias por la vida y uno les dice sí a ellos tal cual fueron. Porque tal vez esta mamá está tomada por su historia, por algo que le pasó, o ese papá también. Entonces tal vez no son como nosotros, como yo me merezco, ¿no? Uno dice, yo me merezco un papá mejor, una mamá más cariñosa, o esto, o lo otro. Lo que descubrió Bert Hellinger es que el papá y la mamá no tienen que ser perfectos ni nada. Es más, ante lo imperfecto yo crezco y avanzo. Pero yo crezco y avanzo cuando les digo sí. Cuando los tomo tal cual son y les agradezco. Ahora gírate y da un paso para adelante. Y ahí avanzo en mi propio viaje del héroe, ¿no? En mi propio viaje del héroe. En ese viaje del héroe a veces da culpa avanzar. Da otro paso. ¿Qué sentís ahí cuando das el paso? Miedo. 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 Nos da miedo avanzar. Nos da mucho miedo. La familia, lo que descubrió Hellinger es que primero está el orden y después el amor. Y el hijo, cuando sea más grande, tiene que tener la fuerza suficiente gírate. Yo soy más chica Y dejo tu dolor con vos. y dejo tu dolor con vos. Gírate.
Eso supone muchas a veces culpa. Pero cuando uno empieza a darse cuenta cómo funcionan las cuestiones de la vida y la ayuda y lo que está bien y lo que está mal, hay muchas ayudas que no ayudan, ¿eh? Lo que descubrió Bert Hellinger lo descubrió a través de un método que se llama constelaciones familiares. Es un descubrimiento de cómo funciona el sistema familiar y cuál es el orden adecuado para que el amor circule. Todo esto que estamos viendo también es para salir de la familia y entrar a un campo de humanidad. Eso es ampliar la conciencia, ¿no? Me pueden cuidar otros padres, perfecto, yo los tengo que querer y son mis padres y yo los amo, pero también esos papás me tienen que ayudar a que yo mire mi historia y le diga sí a esta mamá que me dejó, a este papá que me dejó. Y está todo en orden, todo bien. Pero siempre hay un papá y una mamá, lejos, cerca. En realidad, si vos te pones a ver todas las psicologías que yo estoy nombrando acá, todas apuntan a ese sí. A ese sí a los padres, ese sí a la existencia, a ese sí a las dificultades que a veces me propone la vida, porque la vida no es toda como yo quiero. También lo que hablé del patrocinio es decirme sí a mí, como soy, con lo que me sale, con lo que no me sale, con lo que puedo, con lo que no puedo. Si yo lo tomo como protagonista, aprendo que mi historia es algo que me ayuda para crecer, como hacen todos estos que tienen resiliencia. Es como que toman el pasado como un aprendizaje. Si yo me pongo en víctima, digo, ¿por qué me trataron así? ¿Por qué estos padres me dejaron? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué la maestra me hizo esto? Entonces, si vos entendés ese concepto, ya cambia la idea de la psicología. Ya no salimos del por qué. Y hay muchas teorías que ya no van. Nos podemos enredar toda la vida hablando del por qué y descubrir que eso no nos conduce a nada, ¿no? Que nos podemos pasar años hablando del por qué. Cuando en realidad lo que ahora se descubrió es que lo que yo tengo que cambiar es la mirada. Es decir, ahí está mi identidad en juego. Ahí está mi ser en juego que elige ver ese pasado como una fuente de recursos. Pero también estar en el presente implica estar en mi centro y poder tomar todas las experiencias y mirar hacia adelante. Si vos te metés en el pasado, te enredás. El pasado es para verlo un poco y tomar la fuerza de ese sí y avanzar. Pero no para enredarse. No sirvió eso. Si hubiera servido está bárbaro, pero no sirvió. Yo escuché una persona que decía, que Freud era un creativo total. Freud cambió su propia teoría varias veces. Él hablaba de una cosa y después se daba cuenta de otra y era capaz de incluir otra cosa. Imagínense si él siguiera vivo, ¿a dónde hubiera llegado? Lejísimo hubiera llegado, lejísimo. Y bueno, gracias por haber estado, por el esfuerzo de 3 horas y nos estamos viendo pronto. Gracias.